de Colegio Líder del nivel número 4. Esta semana, en nuestro curso de literatura, vamos a continuar con lo que nos quedamos en el último bimestre, que fue la narrativa de la generación del 50. Hablamos sobre varios autores, pero el más importante de todos es Julio Ramón Ribeiro. Si retrocedemos un poquito y vamos hasta la época del posmodernismo, dijimos que el padre del cuento peruano era Abraham Valdelomar, pero el máximo exponente del cuento peruano es Julio Ramón Ribeiro. Nos dice, es renovador del cuento, le da una nueva perspectiva, a pesar de que solamente toca el tema de la ciudad, le da un nuevo enfoque en los finales, en los personajes principales, en las historias, pero con técnicas bastante sencillas. Cuando uno habla de renovador, usualmente espera de que tenga grandes técnicas, ¿no es cierto? Como sucedió en el vanguardismo o como Mario Vargas Llosa. Pero él no utiliza técnicas tan recargadas. Son muy simples las técnicas de Julio Ramón Ribeiro, no son muy complejas, pero aún así sus cuentos son de una categoría excelente. Es bastante detallista, a pesar de que recordemos que los cuentos de Ribeiro, por ejemplo, son bastante cortos, no tiene cuentos muy largos. Es muy detallista en la descripción de varios de sus personajes o las escenas que suceden. Utiliza la forma lineal, que es muy típica en los cuentos, como viene a ser el inicio, donde se da la presentación de los personajes, ya personajes hechos, ¿no es cierto? Una vida hecha, una descripción ya totalmente hecha. El nudo donde sucede este altercado, que es lo que va a hacer avanzar a la historia, y el desenlace. Los finales de los cuentos de Ribeiro tienden a tener un final abierto, como para que el lector se quede con imaginación, o sea, que él piense qué pudo haber pasado. El fondo ya sabemos que es urbano, porque la generación del 50 se dedicó a esto, al tema de la ciudad como tema principal. El personaje central es el migrante de clase media hasta una clase marginal, son los personajes principales de los cuentos de Ribeiro, ¿no? Y llenos de frustraciones, llenos de problemas. Utiliza mucho la psicología dentro de sus personajes. La vida marginal es reflejada plenamente. Utiliza lugares donde serían inimaginables para alguien pensar que gente viviera así, pero Ribeiro sí los llega a presentar. Es más, Ribeiro pertenecía a una clase media alta. Su familia era acomodada porque además estudió en la Universidad Católica, pero para escribir sus obras él prefirió pasar por procesos sin ayuda de su familia. Se fue a París y en París no recibía ayuda de su familia. Él quería solo lograr, ¿no?, en este aspecto, y ya se iba ganando un nombre, ganando ciertas premiaciones que eran bastante conocidas en el rubro literario. Entonces él conoce esa marginalidad a través de su propia vida. Trabaja la dicotomía oficialidad versus marginalidad. O sea, dos ambientes que parecen muy parecidos, los enfrenta. Uno es aceptado por la sociedad y el otro es rechazado. Nos dice también que es bastante escéptico con la vida. ¿Qué significa esto? Él no es muy positivo ni tampoco muy negativo, sino que duda. O sea, no puede tener un final feliz porque puede suceder esto. Duda muchísimo de ahí. Entre sus obras más importantes Ribeiro es el máximo exponente del cuento. Solamente tuvo 3 novelas. Cambio de guardia, Los geniecillos dominicales, los cuales se ambientan netamente en la ciudad. Crónicas de San Gabriel es una obra que tiene un aspecto del urbano en la construcción de los personajes y de las situaciones, pero no está ambientada en la ciudad, sino que es en otras regiones, en una provincia. Estas 3 que mencioné son las únicas novelas que tiene Julio Ramón Ribeiro. Luego tiene Prosas apátridas, que son como pequeñas reflexiones que están enumeradas. Y bueno, lo más importante de Julio Ramón Ribeiro viene a ser La palabra del mudo, publicada en 1955, la cual es una colección de cuentos. De todos sus cuentos los agruparon ahí. Le pusieron ese nombre porque Julio Ramón Ribeiro era bastante tímido, no se expresaba mucho. Por eso La palabra del mudo. El cuento más importante y bueno, más conocido son Los gallinazos sin plumas, ¿no es cierto? El tema es el abuso contra los niños y la marginalidad.
Tenemos pocos personajes, pero un cuento bastante representativo, ¿no? Bastante alegórico también. Tenemos a Don Santos, que es un viejo que lo único que le importa es ganar dinero y no le importa explotar a sus propios nietos, que vienen a ser Efraín y Enrique. Don Santos tiene un cerdo que es Pascual. Él le da de comer día a día un montón de cosas, desperdicios, lo que encuentren los niños, para que este cerdo engorde un montón y pueda venderlo a buen precio al camal. Muy bien, ¿cómo se desarrolla la obra? Como hemos dicho, Don Santos se aprovecha de sus nietos. Los levanta muy temprano para que vayan al basural antes que llegue el camión de basura y puedan empezar a rebuscar en diferentes botes de basura para traer comida para Pascual. Aquí se da lo de la dicotomía oficialidad versus marginalidad. La gente no habla mal del camión de basura, ¿no es cierto? No, la gente no lo mira con desprecio. ¿Por qué? Porque pertenece a la municipalidad, porque pertenece a un ente que es reconocido, que es aprobado. Pero la gente que va allí para buscar no le tienen compasión, sino que los marginan. Entonces aquí presenta esa dicotomía, ese enfrentamiento. Bueno, estos hermanitos apenas si les da de comer, pero ellos siempre se mantienen muy unidos. Un día, mientras que recogían estos desperdicios para Pascual, Efraín se corta el pie, se corta con un vidrio. Entonces el pobre cojeando llega a la casa, el abuelo no le interesa eso, no lo ayuda, simplemente se lava el pie y nada más. Al día siguiente esa herida se infecta. El pobre niño no pudo, su hermano tuvo que prácticamente arrastrarlo para llevarlo a la casa, no trajeron mucha comida, el abuelo estaba muy molesto porque ese día Pascual estuvo gruñe y gruñe. Al día siguiente Efraín está peor, no puede ni levantarse. El pobre de Enrique tuvo que ir solo a buscar comida para Pascual. Efraín luego encuentra, en ese lugar, encontró un perrito todo sarnoso y escuálido que llevó a su casa para que acompañe a su hermanito, que se llamaba Pedro, le puso el nombre de Pedro. El abuelo le dijo, no, yo no quiero ningún animal en esta casa, ya con ustedes es suficiente para alimentar, no hay dinero, Pascual es el único que importa aquí, una vez que lo vendamos recién vamos a poder tener, así que no hay lugar para nadie más, bota ese perro sarnoso. Pero Enrique se puso muy fuerte y le dijo, si él se va, nosotros también. El abuelo a regañadientes aceptó, pero le dijo, yo no le voy a dar nada de comer. Le dijo, no importa, nosotros le vamos a dar de nuestro plato de comida. Y así se quedaron con el perrito. Enrique también se enfermó, al igual que su hermano, y no pudo salir. El viejo los trató de levantar, pero no pudo hacer nada. Él mismo fue a tratar de buscar comida para el cerdo, pero como tenía una pata de palo se resbaló y apenas trajo algo y nuevamente Pascual estuvo gruñe y gruñe toda la noche. Al día siguiente nuevamente los levantó más enojados a sus nietos, empezó a golpearlos, así que Enrique, para poder salvar a su hermano, dijo que él iba a ir a buscar. Así que se fue, trajo los cubos llenos, pero cuando estaba ahí encontró a Efraín llorando. Y le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué ha sucedido? El abuelo, Pedro lo mordió y el abuelo le pegó. Entonces Enrique va corriendo al abuelo y le dice, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? El abuelo simplemente estaba estático ahí mirando a Pascual, que revoloteaba algo con su hocico en el fango. ¿Dónde está Pedro? Y el niño mira lo que estaba mirando su abuelo, y Pascual tenía ahí había como una masa y en la cual pudo reconocer una patita y la colita del perrito. Le dijo, ¿cómo pudiste, abuelo? Ya déjame. Y empieza un forcejeo entre los dos, y en eso Enrique lanza a su abuelo y se cae dentro del corral del cerdo. Le dice, ayúdame, levántame, pero Enrique corre donde su hermano, lo toma y le dice, vamos, tenemos que irnos de aquí. ¿Pero a dónde vamos a ir? No importa a dónde vayamos, pero vamos a estar juntos y mejor que en este lugar. Los dos hermanos salen por la puerta mientras que escuchan el rumor de una batalla que comienza, y se van dirigiendo a una enorme mandíbula, y así es como termina, y no sabemos qué es lo que le espera a estos dos hermanitos. Julio Ramón Ribeiro tiene la figura de la ciudad como una mandíbula que va a tragarse prácticamente a estos dos hermanitos, ¿no? Parece que no les espera un buen final, por eso es bastante escéptico,
Y además el final es abierto. ¿El abuelo habrá podido salir o Pascual le hizo lo mismo que a Pedro? Entonces aquí tenemos al gran exponente del cuento peruano, Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con nuestras preguntas sobre nuestro tema de narrativa del 50, precisamente sobre Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, en nuestras preguntas de rumbo a la universidad yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Dice la número 1, ganó Julio Ramón Ribeiro el premio él gana el premio Juan Rulfo en 1994, antes de su defunción. Recordemos que él murió debido a su adicción al cigarro, ¿no? Le detectaron cáncer a los pulmones. Muy bien, nuestra siguiente pregunta nos dice, la primera novela de Ribeiro se titula, recordemos que Ribeiro solamente tiene 3 novelas, ¿no es cierto? Cambio de guardia, Los Genicillos Dominicales y Crónicas de San Gabriel, que es su primera novela. Una característica resaltante en los personajes de Julio Ramón Ribeiro, y al igual que en cualquiera de los escritores de la generación del 50, es que el protagonista es un ser marginado, ¿no? El migrante. La obra autobiográfica de Ribeiro es, donde nos habla sobre el tema de su literatura, sobre cierta parte de su biografía, sus vivencias aquí en Perú y en París, va a ser La tentación del fracaso. ¿Qué alternativa es incorrecta con respecto al cuentista Julio Ramón Ribeiro? Veamos, dice la primera. Sus temas son fundamentalmente urbanos, obvio, porque como pertenece a la generación del 50, recordemos que el tema principal es la ciudad. Sus cuentos son realistas y algunos son fantásticos, verdadero. Son pocos los cuentos que tocan la fantasía, pero sí hay cuentos que tienen que ver con ello. Sus personajes son gente de clase media y baja, sí. Los seres marginales, como habíamos mencionado en la pregunta 5. Describe la psicología de sus personajes, ese es un aspecto muy importante dentro de los cuentos de Ribeiro. Y conjuntamente con Bryce Echenique son los máximos exponentes de la generación del 50, falso. Bryce Echenique pertenece a la generación del 70. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen en el libro la lectura, no las preguntas, rumbo a la universidad los números pares, y en el cuaderno van a tener como tarea escribir un resumen del cuento La insignia de Ribeiro. No es un cuento muy largo, como muchos de los cuentos de Ribeiro, así que lo van a leer y van a hacer un resumen sobre este cuento. Muy bien, chicos, esa ha sido nuestra segunda parte de Narrativa del 50, Julio Ramón Ribeiro.